Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios en Uribe's School. Te saluda tu profesor de siempre, César Gerardo Uribe Huamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Bien, esta clase va dirigida a los estudiantes del segundo año de secundaria, secciones A y B de nuestra modesta casa de estudios. Bien, el día de hoy vamos a hablar ya nosotros de un nuevo capítulo en la historia nacional, en la historia nuestra. Hoy vamos a hablar acerca del primer militarismo en el Perú, o llamado también militarismo peruano, llamado también por muchos historiadores como la anarquía militar, o también llamado por algunos historiadores más como el caudillaje militar. Repito, caudillaje militar, anarquía militar o también el primer militarismo en la historia peruana. Cuando digo primer militarismo en la historia peruana, estamos hablando de los gobiernos desarrollados después del retiro definitivo del libertador Simón Bolívar. O sea que desde 1827 hasta el advenimiento del gobierno civil o del primer gobierno civil desarrollado por Manuel Pardo y Lavalle. Entonces, cronológicamente vamos a hablar nosotros desde 1827 hasta 1862. Miren ustedes, ¿no? 1827 hasta 1872, 72, el advenimiento del primer gobierno civil en la historia del Perú, representado por Manuel Pardo y Lavalle. Bien, abrimos los telones entonces para dar inicio al desarrollo de nuestra clase. El Perú, como república, nace gracias a dos principios fundamentales. El principio de uti possidetis, el principio que dice posee lo que has poseído, posee lo que antes era tuyo, y el principio de la libre determinación de los pueblos. Con esos dos principios, Camila, el principio de uti possidetis y el principio de la libre determinación de los pueblos, nace el Perú como Estado, nace el Perú como país republicano. Miren ustedes, y ahí en pantalla estamos observando Lucía Soto, estamos observando el primer mapa de la República. Miren ustedes la forma geofísica que presenta. Teníamos, por supuesto, profesor, un mayor territorio en comparación al actual territorio que tenemos. En esos tiempos el Perú, con la libre determinación de los pueblos y con el principio de uti possidetis, llegaba a los 2 millones de kilómetros cuadrados de tierras. Hoy en día, miren ustedes cuánto tiempo ha pasado, Camila, 1827 al año 2020, de esos 2 millones de kilómetros cuadrados de tierra, hoy en día el Perú tiene 1.285.215 kilómetros cuadrados de tierra en su soberanía continental. Mire cuánto territorio ha perdido el Perú. Hemos perdido territorio al norte, con Ecuador y con Colombia, hemos perdido territorio al este con Brasil y hemos perdido territorio al sur con Bolivia y también con Chile. Hasta parte de nuestro mar ha sido afectado por los países vecinos. ¿Y eso debido a qué? Eso debido a la mala política de los gobiernos de turno, mis apreciados estudiantes. Miren ustedes, Bolívar se retira del Perú resentido. Todos sabemos que Bolívar se retira del Perú resentido porque su proyecto, su ideal, fracasa. ¿Dónde fracasan los ideales de Bolívar? Nada más y nada menos en el Congreso de Panamá.
Miren ustedes, 1826. Acuérdense ustedes que Bolívar, después que consolidó la independencia del Perú con las batallas de Junín y Ayacucho, ¿se recuerdan? 1824, plasmó su ideal. ¿Qué cosa? En lo escrito, plasmó su ideal en lo físico, creando para el Perú, ¿qué cosa? La llamada Constitución vitalicia, la llamada Constitución bolivariana. Y a Bolívar se le aplaude por lo que hizo. Consolidó nuestra independencia, pero también no se le puede perdonar a Bolívar que haya regalado, que le haya quitado, que le haya amputado tierras al Perú. Bolívar fue el creador del Ecuador. Bolívar fue el creador de Bolivia en 1825-26, con las tierras del Perú. Este es el responsable y eso no se le puede perdonar a este personaje controvertido en la historia nuestra. Resulta que las ideas de Bolívar de convertirse en el amo, dueño y señor de todos los países que liberó, de todos los países que independizó, de todos los países que, vamos a llamar así, logró su independencia, ¿qué cosa? Convertirse en el amo, dueño y señor a través de la Constitución vitalicia y presentada en el Congreso de Panamá, 23 de junio de 1826. La gente le dijo, no, gracias Bolívar, hasta acá o más, déjanos volar con nuestras propias alas. Bolívar se molestó. Mira, ¿y saben lo que dijo Bolívar en el Congreso de Panamá, Camila? Dijo, he arado en el mar, he arado en el mar. ¿Qué cosa dijo Camila Bolívar? He arado en el mar. He arado en el mar. ¿Eso qué quiere decir? Que trabajó en un lugar equívoco, que se arrepintió de haberle dado la mano al Perú. Miren ustedes, Bolívar regresa de Panamá, 1826, convoca a Congreso, renuncia, la gente se alegró cuando renunció. ¡Bravo! Se va Bolívar, porque todos ya lo conocían, cuáles eran sus ideales de Bolívar. Pregunta el examen. Y Bolívar dice, un momentito, me voy a ir, sí, pero me van a tener que indemnizar, me van a tener que pagar cada segundo, cada minuto, cada día, cada semana, cada mes que he estado acá en el Perú. Y el Congreso de la República, Camila, el Congreso de la República, Fernando Arturo Chávez, el Congreso de la República, con tal que Bolívar se vaya, ¿qué cosa? Prefirió pagarle. Pero ¿de dónde vamos a pagarle si estamos más, vamos a llamar así, empobrecidos? La guerra por la independencia acarreó mucho costo. Nos prestamos dinero. Y acá en el Perú había gente pudiente. Nos prestamos dinero del extranjero. Inglaterra, Francia, nos prestó dinero para pagarle a Bolívar. Y a Bolívar se le pagó por cada segundo, cada minuto, cada día, miren, durante el tiempo que Bolívar estuvo acá, Bolívar se fue con el maletín lleno de dinero porque el Perú lo indemnizó. Los amigos de Bolívar vieron que a Bolívar se le pagó y todos expresaron, a nosotros también nos van a pagar. Todos juraban por su madre que se les iba a pagar. Bolívar se fue con el dinero, molesto, resentido, pero con plata. Se va a Bolívar después de haberle hecho daño al Perú. Se va a Bolívar y quedan los amigos de Bolívar. Esos amigos de Bolívar, Camila, esos amigos de Bolívar, los generales militares que pelearon con él, tanto en Junín y Ayacucho, van a escandalizar el país. Y todos se van a disputar, ¿qué cosa? El sillón presidencial. Todos van a querer ser presidente. Miren ustedes, todos van a querer ser gobernantes en el Perú. Y como el sillón solamente es para uno, todos empezaron a pelearse. A esa pelea, a esa disputa por el poder, en este tiempo se le conoce como el caudillaje militar, caudillismo militar o la anarquía militar. Luego del retiro de Bolívar, el Perú va a ser gobernado nada más y nada menos por José de la Mar. Ahí está en el pizarrón, 1827-1829. Este se convierte en el primer presidente constitucional que encarnó el llamado ejecutivo débil, presidente débil. Miren ustedes,
Este va a promulgar durante su gobierno una nueva constitución que se convertiría en la madre de todas las constituciones que el Perú ha tenido. Miren ustedes, este señor atacó los ideales que dejó Bolívar. ¿Qué cosa dejó Bolívar? Que el Ecuador sea parte de Tumbes y Maynas. Por eso, años más tarde, los ecuatorianos nos van a declarar la guerra en 1941 y luego en 1995, desarrollándose la guerra del Alto Cenepa. Miren ustedes, José de la Mar se convierte en el primer presidente luego del retiro de Bolívar, pero su gobierno no duró mucho, porque fue un gobierno a empujones, a patadas, a puñetes, para despojarlo del poder. Miren ustedes, y tenía opositores, opositores como Agustín Gamarra, opositores como Andrés de Santa Cruz, opositores como Gutiérrez de la Fuente y Cándamo. Miren ustedes, gente que no quería verlo en el poder, pero como te repito, era un gobierno o era un tiempo de anarquía militar. Y luego del gobierno de José de la Mar viene su opositor Agustín Gamarra, pero este no gobernó solo, fue un presidente peculiar que el Perú tuvo. Entre los años 1829, miren ustedes, hasta el año de 1833. No gobernó solo, gobernó de la mano con su esposa. Y su esposa fue la que llevaba los pantalones. A ella se le conoció con el nombre de la Mariscala o también Pancha Garrote. Estamos hablando de Francisca Zubiaga de Gamarra. ¿Qué hechos o acontecimientos marcó este ejecutivo fuerte? Este, vamos a llamar así, gobierno entre comillas aparentado por él, pero el mando lo tuvo su esposo. Creó el departamento de Amazonas, creó la maternidad de Lima, se organizó la famosa Casa de la Moneda hasta el día de hoy en el centro de Lima, se explotó el salitre en el territorio salitrero de Tarapacá, se firmó Tratado Larrea-Gual. ¿Con quién? Con el vecino país del Ecuador, con Bolivia. Se firmaron los tratados de Tiquina y Arequipa. Miren ustedes, y así grandes aspectos que marcaron la historia en este gobierno de Agustín Gamarra. Tuvo un gran opositor en su gobierno, un hombre que siempre lograba criticar, Francisco de Paula González Vigil, aquel que se caracterizó por decir: yo debo acusar, yo acuso. Miren ustedes, esto fue entonces lo que aconteció en el gobierno de Agustín Gamarra en su primer periodo de gobierno. Luego vendría José de Orbegoso, 1833 al 35. Como tú puedes ver, Lucía, son gobiernos cortos y breves, porque nadie estaba seguro. Había un constitucionalismo entre comillas, pero este tiempo se caracterizó por golpes de Estado, por alzamientos, por protestas, por empujones. Fue un tiempo de anarquía militar por el poder. Este señor Orbegoso fue elegido presidente en 1833 por la Convención Nacional, pero tuvo gran oposición por parte de algunos políticos como Pedro Bermúdez, desarrollándose la Primera Guerra Civil, algo parecido a lo que ha acontecido en estos días. Ayer el pueblo logró, ¿qué cosa? Su propósito, ¿no? Que renuncie Merino. Y Merino, pues, después del mediodía, presenta su renuncia y victoria para el pueblo con sus héroes, estos dos jovencitos que fallecieron. Miren ustedes, tema de la actualidad que es importante que tú la tengas presente. Se crean los gobiernos municipales durante el gobierno de Orbegoso. Se establece el juicio de residencia al presidente saliente. O sea, todo presidente, una vez culminado su gobierno, una vez destituido, tendrá que ser sometido a un proceso de investigación para ver si hubo despilfarro o no. Miren ustedes, se prohíbe la reelección presidencial, algo que hasta el día de hoy pues está vigente, ¿no? Un presidente deja de ser presidente y no puede postular a un gobierno continuo. Esto aconteció durante el gobierno de este personaje. Y luego ingresaría al poder por un cortísimo tiempo el presidente más joven en la historia nacional. El presidente más joven civil fue Alan García Pérez, pero el presidente más joven militar se convierte a los 29 años presidente. ¿Quién? Estamos hablando de Felipe Santiago Salaverry,
quien va a gobernar en 1835 al 36, con gran oposición por parte de Orbegoso y también Santa Cruz. Este personaje, en ese corto tiempo de gobierno, restableció la Dirección General de Aduanas, se impuso severas penas contra el contrabando, miren ustedes, ya se formalizaba el comercio, se eliminó la contribución de castas, ¿no? Antes se pagaba por ser negro, por ser indio, estableció el Tribunal del Consulado, restableció el tráfico de esclavos, la pena de muerte para los funcionarios ladrones. Esto no está vigente en la Constitución. Pena de muerte para los funcionarios ladrones, para todo aquel corrupto en el poder, desde la cabeza del gobierno. Miren ustedes, pero lamentablemente va a ser derrocado y luego fusilado, ¿no? Siendo derrotado en la famosa batalla de Socabaya. Ahí va a ser derrotado nada más y nada menos por Santa Cruz y muere fusilado. Luego entramos a un tiempo de confederación. Confederación Perú-Boliviana. A alguien se le nació en la cabecita unir a Bolivia con el Perú, que sean un solo país. Mire, y esto es un proyecto liberal ideado por nada más y nada menos Andrés de Santa Cruz. Unir Bolivia en un solo estado capitalista con el Perú. Hubo opositores, por supuesto, toda la oligarquía limeña, toda la gente de poder. Felipe Pardo de Aliaga, mire, se opuso a esta idea de convertir al Perú en un solo país con Bolivia. Miren ustedes, finalmente esta idea se viene abajo, ya con la presencia otra vez de Agustín Gamarra, que también va a gobernar 1839 al 41, ¿no? El famoso Congreso de Huancayo ratifica a Gamarra como presidente, dando el título de restaurador. Apaga esas ideas de unir al Perú con Bolivia. Y durante el segundo gobierno de Agustín Gamarra, se crea el famoso Colegio Guadalupe, que hasta el día de hoy es patrono de todas las escuelas en el centro de Lima, ¿no? En Huancayo se promulga la Constitución Conservadora de 1839, la cuarentona. Se inicia la venta del guano por arrendamiento. Este auge del guano va a despertar más tarde el famoso bon guanero. Miren ustedes, es así como continúa una anarquía militar representado por Manuel Menéndez, Crisóstomo Torrico, ¿no? Francisco de Vidal, Ignacio Vivanco, entre otros personajes. Y luego así llegamos, después de un tiempo difícil de protestas, de alzamiento, a una prosperidad fugaz o a una prosperidad falaz. También se dice 1845 a 1868. Este periodo fue donde el Estado peruano recibe grandes ingresos económicos debido al comercio del guano y del salitre. Miren ustedes, se firmaría años más tarde el primer contrato de la República, llamado Gibbs con los ingleses. El primer contrato económico en la República, firmado durante el gobierno del mariscal Ramón Castilla, convierte al Perú en un país poderoso, señores. Convierte al Perú en un país poderoso económicamente. Nos convertimos en una gran potencia económica, dinero a montón. El Perú no podía creer que era un país rico durante el gobierno de Castilla, vendiendo, ¿qué cosa? Y exportando el guano de isla. Fueron aproximadamente 53 islotes que se van a explotar, miren ustedes, de las islas en nuestro litoral. Todo lo acumulado fue designado con destino a Inglaterra, porque se había firmado ese primer contrato con ellos, ¿no? Representado por la Casa Gibbs. Nosotros enviamos guano, miren, a este país, y este país enviaba miles y millones de pesos, y luego se convertirían en libras esterlinas, que con eso el Perú se acrecentó en su economía. Y lo primero que hizo Castilla fueron dos cosas. Uno, ¿qué cosa hizo Castilla? Pagar la deuda que el Perú tenía con sus acreedores, pagar la deuda que el Perú tenía con Inglaterra, con Francia y con algunos riquillos que prestaron para pagarle a Bolívar. Por esa razón, Castilla promulgó una ley, la famosa ley
miren ustedes, de la consolidación. Se llamó Ley de la Consolidación. ¿Qué cosa fue la Ley de la Consolidación? Está ahí en el pizarrón, en la pantalla. La Ley de la Consolidación se destinó a pagar toda la deuda interna y externa que el Perú tenía también con otros países te he mencionado. Lo segundo que hizo Castilla, ¿saben qué cosa fue? Miren ustedes, lo segundo que hizo Castilla fue crear el denominado Presupuesto Nacional de la República. El Perú hasta antes de Castilla no sabía cuánto recibía ni cuánto gastaba. Lo único que sabía es que todo era déficit, déficit, déficit. ¿Qué cosa quiero decir? Faltante, faltante, faltante. Siempre faltaba dinero. ¿Y el Perú a dónde acudía cuando faltaba dinero? Le tocaba la puerta a los países grandes para que le puedan prestar dinero, ¿no? Con Castilla se acabó. Con Castilla hubo dinero al montón y el Perú llamó. ¿Cuánto te debo? 100 ejemplos. Y Castilla le dijo, toma, 400 por haberme demorado. Y así Castilla, miren ustedes, dio inicio a la época del boom guanero, a la época de la prosperidad. Lamentablemente Castilla no fue eterno. Fue un hombre de carne y hueso como tú y tu profesor. Castilla se va a tener que ir de este mundo. Castilla fallece años más tarde. Y el Perú, en lugar de continuar su avance, otra vez el Perú retrocede. Miren ustedes, por esa razón se ha catalogado a Castilla, según los historiadores en el Perú y según este humilde y modesto profesor, tu profesor de Historia del Perú, César Uribe, Castilla fue el mejor gobierno representativo del pueblo. Castilla fue el mejor gobernante que el Perú ha tenido en estos últimos tiempos. Su gobierno aplicó una política de ordenamiento nacional. Cuando Castilla entró al poder encontró todo desordenado. Y Castilla dijo, esto no puede continuar así. Lo primero que tenemos que hacer es ordenarnos. Y Castilla se ordenó. Castilla inició una política de ordenamiento nacional. Una vez ordenado el Perú empezó a crecer, válgame que sí. Por esa razón que a Castilla, la historia, señores, lo ha llamado el reconstructor de la República, el soldado de la ley y el redentor del indio. Miren ustedes, y el redentor del indio y cómo no también llamado el redentor del negro, porque Castilla dio libertad años más tarde, en 1854, a la raza de color. Rompió las cadenas de la esclavitud. Miren ustedes. Entonces Castilla, Camila, entonces Fernando, entonces Andrei, entonces Mateo Cayagua, Castilla crea el primer presupuesto de la República. Ahora sí nos ordenamos. Tenemos que saber cuánto de ingreso tiene y cuántos gastos tiene el Perú. Miren ustedes qué bonito. Una política de ordenamiento nacional. Castilla logró la explotación del guano a través de las consignaciones, firmándose el primer contrato de la República llamado GIPS. Castilla promulgó la ley de la consolidación para pagar a todo aquel que decía el Perú me debe, toma lo que te debo. Y el Perú, cero deuda. Durante el gobierno de este gran personaje, Ramón Castilla, el gran mariscal, Castilla estructuró el Estado peruano y ordenó la hacienda pública. Colocó una nutrida burocracia, funcionarios públicos, para que no solamente él se coloque en el peso, en el hombro de nuestro Perú. Castilla abrió las puertas para que la inmigración de China venga al Perú y llegan los primeros trabajadores para estas islas guaneras y para las haciendas. Llegan los chinos y a los chinos se les conoce con el nombre de los coolies. El encargado de traer a los coolies desde China, por supuesto, para que trabajen en el Perú, fue nada más y nada menos que el gran Domingo Elías y Juan Rodríguez. Pero ¿sabes qué pasó, Camila? Los chinitos llegaron al Perú para trabajar, en busca de trabajo, en busca de riqueza. El Perú los contrató para trabajar, pero ¿saben qué pasó? El peruano lo trató mal al chino. Se equivocó, en lugar de llamarlo trabajador, lo llamó esclavo. Y lo maltrató, lo trató mal. Por eso que el chino se quedó un cierto tiempo y luego se va resentido, ¿no?, a su país por el maltrato que le dio el Perú. Algunos chinos se quedaron, aparece el barrio chino. Castilla creó el barrio chino. Castilla creó el primer mercado central. Castilla
miren, durante el gobierno de Castilla se crean los primeros chifas, ¿no? En nuestra ciudad capital. Y así aspectos importantes que tenemos que resaltar. Hasta el día de hoy el Perú no le ha pedido disculpas a China por, sinceramente, el maltrato que durante los tiempos de Castilla, pues se dieron a estos personajes que llegaron a trabajar a nuestro país. Otro de los aspectos importantes de Castilla dijo, señores, ya tenemos dinero, no debemos a nadie, el Perú cuenta con ahorro, estamos bien, pero no estamos seguros. Por esa razón, aplicó una política dirigida a la defensa nacional. Compró armas, compró barcos, compró municiones, compró uniformes, compró lo mejor. ¿Y saben a quién tuvo de la mano Castilla para la compra de armas? Nada más y nada menos a su contador público. ¿Y saben quién fue contador público en ese tiempo de Castilla? Su brazo derecho, su hombre de confianza, nada más y nada menos un jovencito de cabello ensortijado, de ojos claros, llamado Francisco Bolognesi Cervantes, el héroe de Arica. Francisco Bolognesi Cervantes se hizo militar recién a los 62 años, ya viejo, ya decrépito, vistió la casaquilla del ejército peruano. Nunca fue militar Bolognesi. Bolognesi fue contador público de profesión. Y en esos tiempos a los contadores públicos, Camila, se le conocía con el nombre de tenedores. Tenedores, de tenedor. Así se le conocía. Y Castilla compró armas junto con Bolognesi. Compró no solamente armas, compró barcos, adquirió la fragata Mercedes, adquirió el bergantín Guise y Gamarra y sobre todo compró el primer barco a vapor al cual lo bautizó con el nombre del Rímac. Rímac se llamó el primer barco a vapor que tuvo el Perú durante el gobierno de Castilla. Ningún país, todos los países empezaron a temblar. El Perú se convierte en un país fuerte, sólido, miren ustedes, de miedo. Castilla dijo, nuestras fronteras no pueden estar libres. Los países vecinos hacen lo que quieren con nuestras fronteras, las invaden porque no hay ni un soldado de plástico, ni una pistola de juguete ahí. Durante el gobierno de Castilla se notó todo esto y nuestras fronteras estuvieron bien resguardadas y protegidas. Castilla dijo, no es bueno, ¿qué cosa? No hablarse con los vecinos. El Perú tiene que ser amigo con los países vecinos. Por esa razón, acá en la ciudad de Lima, Castilla convocó durante su primer periodo de gobierno el primer Congreso Americanista en el Perú, desarrollado en la ciudad de Lima, con la finalidad de ¿qué, profesor? De tener armonía con los países vecinos. Y solo así unidos, ¿no? Se puede salir en forma conjunta al desarrollo nacional y próspero, no solamente del Perú, sino de toda América del Sur. El 14 de junio de 1850 Castilla, esto pasa a la historia, no te olvides, Camila, esto pasa a la historia, el 14 de junio de 1850, Castilla decretó, ¿qué cosa? El primer reglamento de instrucción pública. ¿Qué quiero decir con esto? El Estado peruano toma así el sartén por el mango para convertirse en el conductor. ¿De qué, profesor? De la administración de la educación en el país. O sea, a partir de ese entonces, el gobierno se encargaría de administrar, ¿qué cosa? Las escuelas y la educación en el Perú hasta el día de hoy. ¿Quién es el responsable hoy en día de brindarle educación a la sociedad peruana? El Estado peruano tiene esa obligación. El Estado peruano, a través del Ministerio de Educación, tiene la responsabilidad de brindarle educación gratuita a la población. Ustedes, en cambio, han dado la espalda, sus padres dieron la espalda al Estado y dijeron, no, yo no quiero que el Estado me dé, yo quiero pagar mi plata, yo quiero pagar mi dinero, yo quiero que mi hijo estudie en Uribe School, por eso pago. ¿Sí o no? Porque quieren lo mejor, quieren una educación completamente distinta a la que el Estado brinda, ¿no? En las escuelas públicas. Quieren tener mayor conocimiento, mayor pensamiento lógico, mayor instrucción, mayor capacitación. Por eso que aparecen años más tarde las escuelas privadas y el padre, de acuerdo a la Constitución Política del Perú facultada, puede elegir entre una escuela pública y una escuela privada. Y es así, señores, como nace años más tarde el Colegio
Guadalupe. Miren ustedes, un colegio histórico, ¿no? El Gran Colegio Guadalupe, ubicado en el centro de nuestra ciudad capital. Castilla inicia la construcción del primer ferrocarril del Perú, Lima-Callao. Miren ustedes, construyó el primer mercado central de Lima, dio la ley de propiedad intelectual, hoy en día sancionada por Indecopi. Miren ustedes, luego del gobierno de Castilla, Castilla se va, gracias Perú, y la gente dice, no te vayas Castilla, ¿no? Y entra a gobernar nada más y nada menos Rufino Echenique, amigo de Castilla. Pero lamentablemente este va a decepcionar a Castilla porque una vez ingresado al poder empieza a gobernar no para el pueblo, sino para los bolsillos. Este tuvo el pensamiento de gobernar no para servir, sino para servirse del pueblo. Por esa razón su gobierno no duró mucho, 1851 al 54. Y el responsable de sacarlo del poder fue nada más y nada menos que Ramón Castilla, venciéndole en la famosa batalla de Iscuchaca, con esa gran victoria que tuvo Castilla frente a Echenique, lo saca del poder a este sinvergüenza, ¿no? Que empezó a lucrarse del Perú estando en el poder. Por esa razón Castilla ingresa otra vez a gobernar, pero no ingresa por la puerta, ingresa por la ventana, desarrollando una revolución en 1854 contra Echenique, ingresando por la ventana y no por la puerta. Pero este se sintió mal. Dijo, yo no puedo estar sentado en el sillón presidencial habiendo ingresado por la ventana y no por la puerta. Por esa razón convoca elecciones y es elegido por segunda vez presidente constitucional de nuestro país, iniciando su gobierno en 1858 hasta 1862. ¿Qué obras tuvo Ramón Castilla en su segundo gobierno? Dio, miren ustedes, el alumbrado de gas en nuestra ciudad capital, 1855. El servicio de agua potable, el servicio telegráfico en Lima y Callao, ¿no? Creó la famosa Penitenciaría Central de Lima, donde fallecen muchos presidentes. Y ahí falleció el gran presidente Leguía. Creó los departamentos de Cajamarca, Piura y Loreto. Creó el Código Penal y Enjuiciamiento en 1862. Miren ustedes, y se desarrolló y afrontó también la guerra contra el Ecuador, logrando, por supuesto, una gran victoria. Y sobre todo, lo tienes en pantalla, ideó, gracias a un personaje llamado Mariano Felipe Paz Soldán, se crea el primer mapa de la República. Ahí tienes en pantalla. Ese fue el primer mapa de la República diseñado por Mariano Felipe Paz Soldán. Miren ustedes, a partir de ese momento el Perú ya sabía qué forma tenía, cuál era su estructura continental o física del Perú durante el gobierno de Castilla. Miren ustedes, es así, mis apreciados estudiantes, cómo estamos llegando al final del gobierno de Ramón Castilla en su segunda fase presidencial. Te agradezco por tu atención. Felicitaciones a todos y cada uno de ustedes por brillantes exámenes. Ya están colgadas las calificaciones. ¿Por qué no tengo 20? De repente faltó argumentar un poquito más, pero todos tienen una muy buena calificación. Felicitaciones Camila, Fernando Arturo, Mateo Cayagua y a todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes. Tu profesor de siempre, César Gerardo Uribe Guamaní, se despide en esta mañana deseándote la felicidad en el hogar, la salud y sobre todo la armonía en cada uno de sus seres queridos. Gracias, tu profesor César Uribe. Bendiciones, un buen día. Gracias. Chao, profe.